Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Libre Pensador 3, así se llama. A diferenciar de otros que se llaman igual, pero el 3 es un número que me acompaña en esta vida. Bueno, estoy pensando de qué voy a hablar porque tengo algo en mente adentro mío para compartir. Básicamente hoy estuve con una lectura metafísica y me di cuenta qué es lo que me pasó a mí en mi vida, qué es lo que pasa al ser humano desde que es humano, desde que existe, y cuál es el drama de la humanidad. Es un drama filosófico y la gente lo evade porque está compelida por las acciones, por las necesidades y las demandas que tiene por parte de su cuerpo, de sus deseos, de las impresiones que vienen de la afuera, de un mundo complejo cada vez más, saturado de información y de estímulos. Y en ese proceso el ser humano se pierde cada vez más. A veces me sucede que se corta la luz, por ejemplo, y cuando se corta la luz uno se ve impelido, se ve necesitado recurrir a unas velas, prende velas. Se valora mucho más la luz porque es escasa. Hay un silencio, no escucho el ventilador de la computadora, ni las cosas que escucho siempre, que estoy con audios, y en ese momento hay como un disfrute, pero uno se hace adicto a los estímulos. Por eso es que se creó lo que se llama la meditación y la oración y el retiro, porque el ser humano tiene que encontrarse consigo mismo. A veces lo hace sin querer, sin buscarlo. A veces lo que hace es irse a la naturaleza y disfrutar de la belleza, del aire puro, del agua, del sol, del verde, de la amistad, la compañía, la familia, el amor. Y de esa manera encuentra sus formas de conexión, pero nunca son completas, siempre falta algo, porque no hay respuestas, tampoco hay preguntas. Quizá a veces tiene un sentido de evasión. Por eso es que muchas veces la vida está diseñada de manera que uno termina sufriendo mucho, que la humanidad sufre mucho individual y colectivamente, y de ese sufrimiento vienen las preguntas. Como decía Karl Jaspers, el filósofo alemán, ¿no? El origen de la filosofía viene de las situaciones límites. Es decir, tiene que haber situaciones que me ponen en una dificultad tal que tengo que encontrar una respuesta, sí o sí, o por lo menos hacerme la pregunta, ¿no? Y todo esto lo digo porque estoy en un país, en una realidad en la cual estamos discutiendo mucho, constantemente, en conflicto. Hay paros, hay cortes de rutas, de calles, gente que se queja, gente que insulta, gente que odia, rechazos, repulsiones, juicios constantes de valor y sobre las personas, sobre las ideologías. Toda esa situación
y un mundo que está así también, ¿no? En confusión. Algunos se evaden, otros van a la lucha. Pero yo siempre como que pienso que la sabiduría pasa por una vía que no es ni la lucha ni la evasión, sino, como enseñan los sabios, es la observación, la contemplación, y de esa contemplación tiene que nacer una respuesta que nazca desde un lugar profundo. Yo hoy escribí una frase que la compartí, se lo escribí a una amiga que, bueno, un maestro oriental dice esta frase y yo la copié, que dice: el orden es la primera ley del cielo. Así como la escuchan, el orden es la primera ley del cielo. Y es una frase que está llena de fuerza, pues ese maestro encarna la fuerza, ¿no? La fuerza, como Star Wars, ¿no? La fuerza cósmica, no la fuerza humana, la fuerza de Dios. Y justamente ahí ella me dice: sí, es cierto, y yo le respondo, ella dice que está faltando el orden en todos los órdenes, y yo le pongo: Dios es el Logos. El Logos. Logos es una palabra griega que, si puedo, le voy a explicar. La inteligencia, la ley. Cosmos, entre comillas, en griego, significaba mundo bello y ordenado. Encontrar ese orden y acoplarse a él es el propósito de la existencia. Repito, Dios es el Logos, la inteligencia, la ley. Cosmos en griego significaba mundo bello y ordenado. De ahí viene cosmético, que tiene que ver con la belleza. Pero fíjense que cosmos, ellos lo entendían en sentido de belleza. Por eso yo siempre extraño la filosofía antigua y me siento cómodo y a gusto dentro de la filosofía antigua, la de Platón, la de Aristóteles, la de los presocráticos, la de Sócrates, la de los estoicos, también los epicúreos, también las distintas escuelas griegas, ni hablar de los neoplatónicos, de los hermetistas, de los pitagóricos y neopitagóricos, porque ellos siempre tenían esa concepción de que el mundo tenía un orden. Luego hay un físico que se llama David Bohm que hizo la teoría del orden implicado, y él lo encontró en la física cuántica, ¿no? Lo que los físicos están encontrando, y ya lo han encontrado, ¿no? Newton, Copérnico, Galileo, Kepler, pero los que vinieron después también, Max Planck, ellos encuentran que existe ese orden, o ellos intentan encontrarlo, y siempre se les escapa, porque es tan grande ese orden, y tan complejo y tan profundo, que siempre la percepción humana está un paso atrás, y la capacidad para experimentar, como para comprobar, porque si uno encontrara ese orden, si encontrara el orden divino, cósmico, uno encontraría el diseño de todo. O sea, uno encontraría la mente divina, encontraría sería como encontrar el pensamiento de Dios y entrar en su mente y leer esa mente, descifrarla. Imagínense que sería algo similar a que uno tiene una calculadora o una computadora, que es algo diseñado por el hombre, y ese aparatito se despertara un día después de investigar o de pensar, si fue una inteligencia artificial, y encontrar el mecanismo por el cual piensa y es el ser humano,
y eso le abriría la puerta a volverse un ser humano. Es decir, esa inteligencia artificial encontraría un mecanismo para al menos imitar ese proceso de la humanidad. Se podría humanizar. Si el hombre encontrara el diseño del cosmos, teniendo en cuenta que este diseño es inteligente, podría volverse divino o divinizarse. Es la famosa frase del fruto, la imagen del fruto del árbol del bien y del mal, ¿no? De si coméis de este fruto os volveréis como dioses. El árbol del conocimiento está en la Biblia, ¿no? Es la idea de que por la vía del conocimiento entras en un proceso en el cual vos podés divinizarte, pero también está el árbol de la vida en el Edén, y digamos, el que se prohíbe es el conocimiento, y eso hay un simbolismo ahí. No sé, hoy me atrevo a pensar, dado que yo conozco y sé que hubo una ley oculta por la cual se ocultó la verdad deliberadamente, y no fue por maldad, fue para proteger al hombre, porque el hombre, cuando supo la verdad hace mucho tiempo atrás, cuando supo la verdad la usó mal. Eso se llama Atlántida, eso se llama Lemuria, es decir, estamos hablando de periodos y épocas, ¿no?, donde el hombre empleó el poder que venía de conocer la verdad y lo empleó de una manera muy peligrosa, hizo estragos entre los mismos hombres y con la naturaleza. Tanto es así que se desarrollaron cataclismos sucesivos, en los cuales esos continentes como Lemuria, en el Pacífico, y Atlántida, se destruyeron completamente por las malas acciones de los hombres, sus pensamientos, sus energías, sus vibraciones. Ahora, hay algo que es importante que quiero decir respecto a esto, el tema filosofía. Yo cuando estudié o estuve en el ámbito filosófico, el filósofo no puede ser cerrado, no puede decir, tener un dogma. Los filósofos ha habido quienes han dicho que todo es materia, otros han dicho todo es espíritu, y cada uno puso sus argumentos. Si yo parto del dogma y el prejuicio de todo es materia, y aquel que me diga que hay algo que no es materia lo voy a rechazar, o lo mismo si digo que todo es espíritu y me niega la materia, si alguien me dice que existe la materia, yo le digo que no, por principio, no soy filósofo, yo tengo que estar abierto a todas las posibilidades. Y sí, de ahí sí, quizás me lleve una vida entera o varias vidas. Yo siempre digo que creo en la reencarnación, porque una vida no alcanza para un ser humano, para una chispa divina como somos, no se puede desarrollar en tan poco tiempo como en 100 años, 80 o menos, no hay posibilidad. Entonces, el tiempo es grande y de hecho no existe desde cierto punto de vista, pero la idea es encontrar ese camino. Yo puedo decir que ese camino lo he encontrado, pero me cuesta cultivarlo porque a veces uno necesita con quién cultivarlo, y como yo lo tengo una visión muy, muy única, nunca encuentro personas con las cuales coincidir. Y encima, el mundo en que me muevo, prácticamente, sobre todo el mundo de la educación, de la docencia, está muy marcado por el academicismo que de alguna manera influencia desde las universidades, y está la perspectiva materialista, que ya lo he dicho en otros videos, escéptica, nihilista, que niega por negar, no se quiere abrir las posibilidades. Pero no solo está eso de negar lo espiritual, sino también está una especie de militancia. Por ejemplo, yo nombraba en un video anterior a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, ahora la pronuncio bien, porque la pronunciaba Beauvoir y no se dice Beauvoir. Esos pensadores, un matrimonio que vivió en Francia, más un montón de otros intelectuales que marcaron la intelectualidad del siglo XX, sobre todo en las ciencias sociales, y lo sigue haciendo. Esos pensadores
han influenciado tanto el mundo académico, y es penoso porque la gente se educa así, los docentes, después los docentes van y transmiten eso, y después está, como hablé en un video sobre la educación, está la gente creyente, católica, cristiana, evangelista, donde sea, que tiene como ciertos dogmas un poco oscuros, que no cierran mucho desde la ciencia, y puestos a elegir, los chicos escuchan y ven más coherencia en el ateísmo que en la fe. Y no se forma en la posibilidad de plantearse estas preguntas y saber si es que existe algo más. Porque yo lo que quiero hablar ahora es ¿qué sucede con esto que leí al principio? Lo voy a volver a traer. Dios es el logos, pongo yo. La inteligencia, la ley. Cosmos en griego significaba mundo bello y ordenado. Encontrar ese orden y acoplarse a él es el propósito de la existencia. Sobre todo ese último punto es el más fuerte, porque quiere decir que si es que existe ese logos, esa inteligencia ordenadora y diseñadora, creadora, y si no existe, cambia todo. Si no existe, yo voy a tener que encontrar ese orden en una especie de capricho mío, o tal vez, si soy un poco respetuoso de aquello que podemos llamar la verdad, tal vez observe como un científico, vea patrones y respete la naturaleza. Porque ese orden está en la naturaleza implicado, implícito y explícito. Cualquier persona que observa, ve ese orden, lo puede ver desde una plantita como crece, desde el cuerpo humano y sus órganos, y sus funcionamientos y su fisiología, hasta el orden del universo, y más el de la física que hoy estudia todos los fenómenos y la astronomía y los movimientos celestes. Eso ya lo sabían los antiguos cuando estudiaban desde la astrología, porque ellos también veían los movimientos de los cuerpos celestes, y ellos encontraban un mensaje allí. De ahí viene la astrología, que es la antecesora de la astronomía. Lo que pasa es que la astronomía, como la matemática moderna, al volverse materialistas, perdieron el sentido de lo que investigan. Miren, si uno mira a una persona y quiere encontrar su ser en su vesícula, en su hígado o en su corazón físico, o en sus intestinos, o en sus pulmones, no lo va a encontrar. No va a encontrar más que mecanismos biológicos complejos, pero no va a encontrar el yo. Tampoco en el cerebro. Ahí lo que va a encontrar son mecanismos como si fuera una gran computadora compleja, pero al ser el fantasma en la máquina, es decir, el que está dentro, el espíritu dentro de la máquina, no lo va a poder percibir, por lo menos no con los sentidos ni con los instrumentos que tiene generalmente a mano. El problema está que si en la educación y en la sociedad actual ahora está el feminismo, corrientes neoizquierdistas, indigenismo, perdemos de vista la metafísica de los griegos y la cristiana y la judaica y la hindú y todas las tradiciones que tienen milenios, la egipcia, donde existía una realidad sobrenatural o superior, más profunda, que hoy en día se puede ver en términos de dimensiones, como se ve en la física, que mandan las superiores sobre las inferiores, por lo tanto nosotros no somos conscientes de las dimensiones superiores. Mientras no tengamos ese concepto jerárquico y trascendente, y no veamos que existe un más allá desde el cual hay quienes viven en ese más allá y que son más desarrollados porque están en otro nivel evolutivo y expansivo de la conciencia, nosotros vamos a creer que somos lo más, que somos el top,
y somos apenas unas hormigas, y así nos ven desde otros niveles, y no nos quieren pisar y aplastar como hacemos nosotros cuando vemos hormigas, pues como nosotros somos poco evolucionados, tenemos esas tendencias medias brutales, sino que de hecho tratan de ayudarnos, porque justamente eso es lo que les implica que son superiores a nosotros. Si no, no lo serían, porque el universo tiene un orden, y si vos pasás a la universidad no pasás truchando, falseando el título. Esta universidad cósmica, no podés vos falsear tu título, no podés disfrazarte. Sos totalmente transparente. Hoy estaba escuchando sobre las dimensiones, la mecánica cuántica y el tema de las dimensiones. Una persona o un ser que pudiera vivir en dimensiones como cuarta dimensión u otras, vería todas las partes de uno mismo. O sea, no habría nada que les quedara ajeno o invisible. O sea, ellos pueden vernos a nosotros, si es que existen las entidades en esos niveles. Por eso se dice que Dios ve todo. ¿Por qué? Porque no está encerrado en este nivel dimensional. Entonces, bueno, le podés esconder pensamientos. Los pensamientos se vuelven transparentes en esos niveles. ¿Cómo aparecen? ¿Cómo dicen que aparecen? Aparecen como colores, aparecen como formas, aparecen como sonidos, como músicas, como olores y como otras sensaciones que nosotros no podemos conocer porque conocemos las pocas que tenemos con los sentidos físicos. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto, del orden, del logos, la ley, es que el ser humano, sobre todo en el mundo de las personas intelectuales formadas en universidades, que leen libros, que leen a Voltaire, a Kant, a Rousseau, a Locke, a los pensadores actuales, filósofos, distintas clases de intelectuales, científicos, están formados todos en un profundo materialismo. Y cuando no es un materialismo, ya directamente es lo que se llama un nihilismo, es decir, es una negación de todo, donde todo es igual, es decir, basta con que lo sientas, que lo afirmes para que sea verdad. Eso deja en un vacío a las personas, deja una especie de desorientación. Un niño ve televisión, escucha a los profesores, escucha a los padres, lee esos libros, después va a la universidad, tiene 18 añitos. De hecho van siempre por Nietzsche, que Nietzsche justamente es el paladín de negarlo todo, de negar todo orden, de la entronización de la rebeldía por la rebeldía, de la destrucción por la destrucción. En ese sentido tiene mucho que ver con el trotskismo y con el marxismo. Por más que algunos me digan que Nietzsche es un pensador de derecha, yo no veo nada de conservador en Nietzsche. Yo lo veo justamente el príncipe de la nueva izquierda, ¿no? O sea, la nueva izquierda es un movimiento que confluye en muchas ideologías actualmente que van contra los valores tradicionales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la iglesia, la fe, el cristianismo, Europa, la tradición occidental, bueno, no, vamos a defender, por ejemplo, el indigenismo y las culturas aborígenes de América, o sea, cualquier cultura que no sea la europea y no sea la blanca o la civilización europea y que sea cristiana, vale más para un izquierdista y tiene como más significado y más atractivo y más curiosidad y más respeto que la tradición cristiana, católica, sobre todo católico. El tema del catolicismo, hay un encono tremendo contra el catolicismo. Yo creo que en eso hay algo encerrado, ¿no? Si existiera Satán o el demonio y fuera cierto que es enemigo de la iglesia, como la iglesia lo dice, como las religiones lo dicen, tendría sentido al ver estas personas el odio que sienten contra la iglesia católica.
cómo viven día y noche escribiendo libros y hablando y dando cursos y dando clases y enseñándoles a la gente a odiar. No sé, desde un Humberto Eco que te hace un monasterio con monjes depravados y deformes moralmente, hipócritas, y esa necesidad de pintar siempre, bueno, desde Kierkegaard y Nietzsche, con esa enemistad con el cristianismo. Además, en el caso de Kierkegaard era algo genuino, le molestaba la hipocresía. Pero Nietzsche termina pasándose de rosca y escribe el anticristo, y el Zaratustra es una especie de lo contrario de toda la figura de Jesús. Es una necesidad de ir contra todo eso, y una rabia que surge, vos la ves, bueno, lo ves en los escritos de Marx, ves en las acciones de Lenin y Trotsky, de Stalin, de todos los que fueron los comunistas, cuando perseguían a los sacerdotes, cuando los mataban, cuando todo lo que tuviera sabor religioso. Y hoy en día, cuando vos le hablas a una persona de la iglesia o de la fe, la manera que te ataca. Y si uno tuviera que hablar en términos de posesión, es como una posesión, porque es como están como poseídos. Entonces, yo no quiero decir que existe un ente maligno que domina todo y quiere lograr, pero casi que ese mito cobra sentido cuando te encontrás con una persona así. Tanto es así que uno no habla de nada. A veces no quieren ni hablar de religión ni de fe, porque cuando uno la menciona empieza a surgir como un brote de reacción que obedece a una ideología, un lavaje cerebral, un condicionamiento mental para reaccionar irracionalmente o repetir una serie de clichés, totalmente ignorando de qué estás hablando, porque no se conocen los 2000 años de historia. No se conoce que los avances en la ciencia se dieron desde la Iglesia Católica. Todos los pensamientos, el derecho, hasta los liberales que se enojan y que muchos que despotrican, no saben que el liberalismo tiene origen en la misma Iglesia Católica. Todos los pensamientos, buenos y malos. Es triste ese fanatismo, porque lo que yo veo en el catolicismo, en el cristianismo y en la cultura occidental de estos 2000 años, que no empiezan con Cristo, vienen de antes. Cristo lo que hizo fue aglutinar todo eso, fue como una especie de foco. Es como la doctrina de los avatares en la India. Cuando viene un avatar, sea Krishna, Rama, yo considero avatares a muchos, pues, que han venido así como a traer toda una etapa en la historia humana. Buda, por ejemplo, en Oriente. Buda reformó el hinduismo, no es que cambió. Estaba el hinduismo y le hizo una modificación al hinduismo, mantuvo el hinduismo. Y Jesús mantuvo el judaísmo, solamente que hizo una reforma. Y a su vez el judaísmo no es algo puro que viene, sino que viene de todas partes. Viene de Egipto, viene de Babilonia, viene de todas las influencias bajo las cuales estuvo, ¿sí? De Grecia. Entonces, la gente ignora tanto lo antiguo, lo medieval, lo moderno, los siglos, los orígenes del pensamiento, cómo las cosas se fueron gestando, evolucionando, pasando de momento, de grado en grado, de autor en autor, de escuela en escuela. Y al ignorar ese proceso, se pone televisión, escucha una frase que está de moda y ya cree tener un pensamiento, o ve esos videos conspiranoicos que hablan contra la iglesia, con los Illuminati, los Anunnaki, no sé, y ya saca unas conclusiones de las religiones y bueno, esas cosas son ridículas, ¿no? Cuando habla de los seres extraterrestres y cómo nos dominan, y no le podemos dar mucho crédito, pero otros en la nivel de la universidad, que son cultos,
letrados, gente con títulos, hablando desde la lectura de filósofos posmodernos como Foucault, opinando sobre los antiguos e impugnando toda esa sabiduría y toda esa profundidad eterna, porque esas verdades que por ejemplo enunciaba Platón o Pitágoras o Hermes Trismegisto o esa sabiduría antigua que es tan rica, no tiene vencimiento. No es que era para esa época porque eran tontos e ignorantes y ahora ya somos otra cosa. Son verdades de lo más profundo del ser y que hoy se están reflotando y redescubriendo con la física cuántica. Yo tengo un libro, se lo voy a mostrar. Ese libro se llama así. A ver si se ve esto. Se los recomiendo si lo pueden conseguir. Vamos a acercar un poquito más. El Tao de la física. El autor es Fritjof Capra. ¿Se ve? Este libro es hermoso. Yo tendría que leer algo de acá, ¿no? Fue escrito en los años 70 y después fue reeditado y el autor siguió, porque es un físico que tuvo como un momento de iluminación. Él estudiaba la física cuántica y muchas cosas, pero en un momento es como que percibió que todo lo que decían los chinos, el Tao, eso estaba presente en los principios de esta nueva física descubierta en el siglo XX, ¿no? Con Einstein, con Planck, con Heisenberg. Es decir, el universo tiene una lógica y una inteligencia que se nos escapa permanentemente, como el Tao. No como nosotros creemos, pues nosotros lo hicimos a nuestra medida para poder dominar la naturaleza desde el punto de vista de Newton, que era todo muy mecánico, ¿no? Esa forma mecánica permite explicar hasta cierto punto. Cuando vas más allá, cuando vas a los átomos, ya no los puedes explicar. En el nivel subatómico no sirve. No rige esa forma. Lo que quiero decir es que toda esa sabiduría antigua sigue teniendo validez. Y el día de mañana la ciencia la va a replantear y las religiones se van a reformar, como se reformó el cristianismo, el judaísmo, y se transformó en cristianismo, como se reformó el hinduismo en el budismo. Y va a haber un nuevo budismo, o un nuevo hinduismo, y un nuevo cristianismo. De hecho ya existe. Y eso es progreso, y eso es evolución, y yo creo en eso. Y en ese sentido no soy conservador. Cuando yo digo que soy conservador, digo que todo se recicla. Y soy conservador en el sentido de que hay procesos de decadencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que no por nuevas son buenas. Muchas cosas nuevas, no por nuevas, sino porque son malas, son malas. No es que algo que es nuevo es bueno por ser nuevo. Ni algo que es viejo es bueno por ser viejo. Pero dentro de todo lo viejo, ¿por qué los clásicos se mantienen? ¿Y por qué en esos siglos se destacan? Esto lo percibí ya cuando tenía 10 años. Yo tengo escrito en un cuaderno esto que estoy diciendo ahora. Ahora tengo casi 42 años. Porque si uno ve las grandes montañas del pensamiento, los grandes hombres, o sea, esos están en el pasado. Entonces uno es conservador. ¿Pero por qué? Porque dentro del pasado... Ahora, también hubo un montón de cosas que eran una porquería, que no valen para nada. Pero esas cosas no quedaron, se perdieron, desaparecieron. Y otras cosas que eran valiosas también se perdieron, quizá por
porque fueron perseguidas o por negligencia o por lo que sea. Pero tenemos un tesoro cultural y que es un conservador, alguien que quiere los cuadros, que quiere las esculturas, que quiere las pinturas, que quiere la filosofía, todo lo que el hombre dio en estos miles de años y que vale. Y los valores y las religiones son eso, conservan. ¿Cómo las vas a atacar? ¿Qué querés inventar? ¿Quién sos? ¿Qué vas a traer de nuevo? Vos, que va a mejorar la sociedad. Tenés una doctrina que supera todo lo bueno de la tradición. Ojo con esa doctrina que supere, porque puede ser que no superes nada, que seas un pelmazo, que estés diciendo pavadas, que niegues la ciencia, que niegues la tradición, que niegues la fe, que niegues la trascendencia, y que creas que sos lo único que existe, y que sos el centro del universo, vos y tus caprichos, y tus deseos, y tus compulsiones. Y eso es el individuo que hoy sale a la calle y hace las marchas, y les lava la cabeza a los niños, y es tan revolucionario, y tiene toda esa novedad, esa rebeldía. Pero volviendo a la frase, que yo, y la repito, Dios es el logos, la inteligencia, la ley. Cosmos en griego significaba mundo bello y ordenado. Encontrar ese orden y acoplarse a él es el propósito de la existencia. La voy a repetir esa frase, o la repetí porque en realidad me parece el mensaje que quiero dejar en este video es que hay dos vías. Por eso yo acá anoté en un cuaderno, anoté dualidad o dualismo. Hay una vía por la cual yo pienso que no soy más que yo mismo, que no hay nada más que mi voluntad. Un amigo ateo, comunista, que yo tuve, mi primer amigo en la adolescencia, que compartimos noches enteras de filosofía, y hablábamos de todo, escuchábamos Lelutier, escuchábamos rock nacional, y teníamos esas veladas. Yo por él conocí cosas interesantes, porque un tipo que tenía muchos estímulos. Lo que pasa es que en la Argentina toda la gente inteligente, sobre todo los jóvenes, los capta a la izquierda. Eso es lamentable, porque no les dan oportunidad. Como ellos son inteligentes, se ponen a leer libros de izquierda, por ejemplo, no sé, Roberto Arlt, o por ejemplo, Rodolfo Walsh, por ejemplo, y ya piensan que eso es la rebeldía, ¿no? Y tantos otros, Haroldo Conti, y escuchan música también de izquierda. Entonces ellos vos los ves que son todos de izquierda, pero no tuvieron opción. Si eso es lo que les metieron por todos lados. Encima del kirchnerismo, 13 años que no hubo otra cosa. Hasta la presidenta daba todo el tiempo una bajada de línea. Y bueno, es imposible escapar a eso. En la época de Alfonsín fue igual. En la época de la Rúa también. Y con Cambiemos no veo mucha diferencia. Esto lo digo para Argentina. Si hay alguien que no es de Argentina, capaz que no sabe de qué estoy hablando, pero piensa en su país y va a haber cosas similares. Pero es triste que bueno, este alumno, este amigo, él decía, yo no creo que haya nada superior a mí. Yo no voy a aceptar, me decía, yo no voy a aceptar ni creo que haya nadie superior a mí. Y yo ya en ese tiempo era una persona creyente. Después fui evolucionando mucho en mi fe, ¿no? Fui conociendo muchas cosas que no conocía en esa época. Pero para mí había un Dios. Contando así mi experiencia, les digo que yo en una época tuve depresión, estuve en una búsqueda interna muy grande. Yo necesitaba encontrar, ¿saben cómo llamaba yo? Y se les voy a contar algo muy íntimo. Yo llamaba a eso que buscaba, le decía el axis. Hay una palabra latina, axis mundi.
yo quería encontrar un pivot, eso es el axis, un centro donde girar, donde apoyarme, donde medirme, una medida para guiarme, algo que me diera el sentido. Y tenía 20 años y lo encontré, y tuve muchas idas y vueltas con eso. Y me gusta hablar de eso, porque la gente tiene sed total de eso, pero no le convencen los discursos, las religiones, los grupos, no le cierran muchas veces las explicaciones, no tiene los elementos, y yo los tengo, yo tengo miles de libros en PDF, de ocultismo, de esoterismo, metafísica, filosofía, espiritualidad, de todas las formas. Y cuando uno ve todo eso coincide en todas las épocas, en todos los lugares. Es tan claro todo, está todo tan relacionado, que simplemente hay que despertar el corazón para percibir eso. Y lo ves. Es tan evidente. Y es triste que no lo puedan ver, porque nadie se los da. Yo tuve que estudiar en otro lugar, a mí no me lo dieron en la escuela. Sí, fui a un colegio católico y me dieron cosas muy lindas, griegas, romanas, medievales. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que es un gran metafísico. Pero siempre me quedaba la duda, porque la iglesia tenía puntos oscuros y cosas que yo no conocía, y que ni ella misma tiene esclarecido, porque fue perdiendo el sentido con los siglos también, de sus verdades. Yo digo, qué importante es tener acceso a estas cosas, que alguien te pueda explicar. Y bueno, yo tuve que hacerme mi propio camino, o sea, encontrar el camino, hacérmelo el camino. Me lo hice a través de textos, de autores, de experiencias, de grupos. Pero lo que yo lamento es ver un mundo que está vacío de estas cosas y que se encapricha el individuo en decir, yo soy lo máximo, no hay nada superior a mí, como decía mi amigo, que donde quiera que esté le mando un saludo, aunque no sé, no lo vi más. Y como todo amigo se extraña siempre, ¿no? Porque uno no tiene por qué coincidir en todo para ser amigo. Pero a él le molestaba un poco mi metafísica, mi fe, porque como él no la tenía. Ahora, yo soy un tipo de metafísico que no me molesta que alguien no crea. Lo comprendo. Yo comprendo y entiendo, quiero decir, que el ser humano se encerró, el ser humano se perdió, se desconectó, se extravió, se alienó, ¿sí?, de su estado natural, divino, cósmico, original, de su conexión. Entonces, hoy en día, en este mundo confuso, se debate entre las tradiciones, entre las revoluciones, entre lo nuevo, lo viejo, las religiones, las nuevas espiritualidades, el ateísmo. Pero lo peor que le puede pasar al ser humano es el materialismo, es decir, el negar que hay algo más y que está ese orden. Porque si uno recuerda que está ese orden, como lo digo en la frase, el logos. Digo recuerda en el sentido platónico, porque ya lo sabemos. Nos olvidamos. Al entrar en la Matrix tantas veces, fuimos perdiendo esa conexión. Entonces, digo tantas veces porque, como siempre digo, creo en la reencarnación. Digo creo porque si tengo que explicar, tengo que hacer otro video para explicar eso. En todo caso, me hacen preguntas si quieren debajo del post o debajo del video y si puedo respondo en un próximo video.
Pero el mensaje que quiero dejar es ese, es que el ser humano tiene esas dos vías, o es él solo caprichoso, solo, aislado, y él decide, como dice Nietzsche, crea sus propios valores. No hay valores, no hay realidad, es idealismo subjetivo, o sea, o subjetivismo, es decir, soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, siempre yo, en mi subjetividad, en mi conciencia, en mi personalidad encerrada, y yo le voy a dictar según mis impulsos y deseos y caprichos al mundo lo que yo quiero. Es esta cosa de la ideología de género, la mujer no nace, se hace, el sexo se elige, no existe tal, no hay ninguna determinación natural, no existen valores. Yo les pregunto a los chicos, ¿qué diferencia hay entre el bien y el mal? Y me dicen, depende de cada uno, no existe el bien y el mal. Uno decide. Lo cual puede tener sentido filosóficamente, pero es un peligro en la práctica. Si no hay bien y mal y ni hay verdad, y Platón luchó contra los sofistas justamente por esto, porque los sofistas decían, todo depende de quién habla mejor. Si vos lo hablás y los convences, esa es la verdad, la retórica. Y Platón decía, no, Platón decía, existe la verdad. Esto es verdad y esto no es verdad. Existe el bien, este es el bien y este es el mal. Existe la belleza y existe la fealdad. Y la sociedad posmoderna de hoy dice, ¿y quién dice? ¿Y por qué decís eso? ¿Y quién lo va a decir? ¿Quién lo va a determinar? Yo pienso que esto es lindo y que esto es un sorete es lindo. Y pienso que si yo agarro y mato un bebé, este es bien porque es mi cuerpo. Y así, y la ciencia es fascista, no sé, qué sé yo, ¿viste? Porque te impone las cosas. No te impone, hermano, si estudió un proceso y lo hizo toda la comunidad científica mundial y coincidió, convergió, es porque es así. Podrá haber una modificación posterior, pero en todo caso tendrán que ponerse de acuerdo todos los científicos, mediante experimentos, no mediante decretos o caprichos, o porque se levantaron un día de una manera. Y la verdad espiritual es igual. Los grandes seres del mundo iluminados, desde el corazón encontraron esa verdad y coincidieron. Estudienla, estudien el hinduismo, estudien el budismo, estudien lo más profundo del islamismo, que es el sufismo, estudien el gnosticismo cristiano, estudien el taoísmo, estudien la profundidad de las verdades espirituales de todas las religiones, de todos los tiempos y épocas y lugares, y van a ver coincidencias profundas en verdades que no se le ocurrieron a uno. No es algo que un día para otro. También hay contradicciones, pero bueno, eso hay que discernir. Cuando vos ves que en algunos puntos divergen, bueno, no lo tomes eso, pero toma los puntos en común y velos si tienen sentido y practicá y vas a ver que sí tienen sentido y que no se pueden discutir. Respetar el valor de la vida de una persona, de su libertad, es un valor. De cualquier sabio de la antigüedad te va a decir que es así. No podés ir sobre la voluntad de otro, eso es esclavismo. Un ser esclavo en un ser degradado. Siempre se ve como mala la esclavitud. Y la libertad se ve como algo que se alcanza a través de la inteligencia. El hombre libre es el hombre que puede pensar. Y para no hacerlo tan largo y terminar, para así no aburrir, para cerrar, ¿qué puedo decir? A ver, volver a la idea, ¿no? Siempre es Dios es el logos, la inteligencia, la ley. Cosmos en griego significaba mundo bello y ordenado.
encontrar ese orden y acoplarse a él es el propósito de la existencia. Y voy a volver eternamente, porque todo mi video habla de esa frase, que la describí hoy como una espontaneidad de lo que pienso, de lo que siento, de lo que entendí a través de estos años. ¿Quién sabe cuánto va a quedar este video colgado en internet? ¿Quién lo va a ver? Pero ojalá le llegue este mensaje. O soy yo caprichoso y yo decido, liberal, socialista, izquierdista, fascista, anideológico, apolítico, no importa, el que va a decidir lo que está bien y lo que está mal. Si no hay ningún orden, ningún logos, no hay nada, yo invento. No hay posibilidad alguna de nada. Es decir, una sociedad así, de entes que dictan sus propias leyes, que no existe algo que nos envuelva a todos y que nos supere. Y no se trata de colectivismo, se trata de discernir la realidad y percibir si es que existe algo que esté más allá de mí mismo, si hay leyes y normas que se repiten como patrones en la realidad, y si pienso que mi ser, mi alma o lo que sea también tiene algo ordenado, algo que le hace bien, algo que le hace mal, algo que la expande, algo que la cierra, algo que la realiza, algo que la estanca, eso es el camino. Si no existe ese camino, si no existe referente, si no hay maestros, porque estamos en Acuario, donde no hay maestros. Entonces, todos somos maestros. Todos somos iguales. No hay verdades superiores. No hay realidad contra ficción, mentira o verdad contra mentira, bien contra mal, belleza contra fealdad. No hay parámetros. Es lo que a mí me parece. Yo opino. Eso es muy caótico, muy peligroso, muy terrible. Eso se llama anarquía en el sentido peor del caos, de una sociedad sin dirección, de un individuo sin dirección. Un chico así sale con un arma y te pega un tiro porque tiene ganas. Si no hay nada que esté bien. ¿Y eso? Vean los noticieros. Ah, tengo un bebé, pero no, es un tumor. Ya está, lo mato. Porque, me lo saco de encima, porque la verdad que tengo como un pedazo, un tubérculo que me creció ahí en la panza. Y así te puedo decir lo que quieras. Es todo igual. Tengo sexo con uno, sexo con otro, sexo con 10, 20, 30, con animales, con muertos. Ideología de género. Todo lo decido yo. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre, Protágoras, el sofista. Ya no. No hay una medida, un nous, una inteligencia, un logos. No hay. Yo decido. Lo que a mí me pinta. Nadie se mete con mi deseo. Mi cuerpo, mi decisión. Ojalá pueda entenderse mi mensaje. Estoy escuchando este Kubushnik. Me encanta. A ver, entonces, el punto es... Me tomo un mate antes de cerrar. A ver si se entiende la idea, chicos. Dos opciones. O voy por una vía donde existe ese orden y lo busco. No digo que lo tenga yo, que lo tenga Aristóteles o Pirulo. No. Existe el axis que yo buscaba a los 20 años.
el pivot, el axis, yo le decía el axis, como axila, ¿no? ¿Sí? Es algo a lo cual todo gira ahí, ¿ves? Ahí. Es el vértice que conecta la realidad. En este caso mi ser. ¿Dónde está? ¿Qué soy? ¿Quién soy? O encuentro ese punto en mí, en alguna parte mía de mi ser, o ese punto no existe y ahí viene el nihilismo, el materialismo, el escepticismo, la dilución, todo vale, el relativismo. Entonces vamos a encontrar toda una línea de pensamiento intelectual basada en esas cosas caprichosas de, bueno, a mí me parece, y vas a encontrar otra que dice, no, pará, hay una naturaleza, hay mecanismos. En un sano realismo me inclino, me adecuo, como decían los medievales, adecuo mi mente a la cosa, adecuo. Hay una cosa, la quiero conocer, no la voy a inventar, ya está inventada. Sea la cosa que sea yo, el universo, no importa, existe. Eso está, la verdad de eso. Quizás no la conozca nunca del todo, pero quiero conocer parte de eso. Quiero acercarme, como decía Popper, hacia ese ideal. Esa es una vía, es la vía de la humildad. Es una vía religiosa porque es un respeto por algo que no soy yo, por otra cosa, que hasta es sagrada para mí porque sé que tiene un sentido por sí misma. Y la otra es la vía de la soberbia, eso es Nietzsche, donde yo digo, yo no me inclino, yo no soy camello, yo soy león, yo rompo todo. Mi voluntad. Sí, sos un Dios pequeño, en potencia, y como tal tenés gran poder, y hasta podés realizar y hacer realidad cosas, pero ¿sabés qué? Hay un papá, un Dios papá, hay alguien que es mucho más Dios que vos, es tu papá, es Dios real por antonomasia, verdadero. Y vos sos como un hijito que tiene mucho de eso, pero comparado con eso sos nada, tan chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? Si vos empezás a seguir a él, al Logos, algún día vas a poder ser muy sabio y vas a poder crear un planeta. Yo no sé cuáles son los límites para el espíritu y no creo que haya ningún límite. Pero ahora, que alguien te sopla fuerte y te morís. No, hermano, ahora no, ahora bajá y observá y escuchá a los maestros, escuchá lo que te dicen, despacito, quietito. No hagas la Babel, la torre de Babel, no vas a llegar así, no se llega al cielo con bloques de cemento, se llega por adentro y por la vía de la humildad. Vas a ver que vas a recibir un impulso mucho más grande que 10.000 edificios que construyas. Tecnológicos. Entonces, esos son los caminos. El hombre se debate hoy entre los dos caminos. Entre un camino soberbio, de yo decido, yo soy la medida de todas las cosas, y el otro camino es el del científico que observa y se ha absorto en la naturaleza y dice, oh, qué maravilla, encontré una ley más. Encontré una ley. La ley, el Logos. Eso es, Logos es la ley. La inteligencia. Rectora, creadora, diseñadora. El científico no lo sabe. No sabe todo esto, tal vez no le interesa saber si hay un Dios o una inteligencia. La ve. Ve los procesos naturales y los ve.
Los ve empírica, experiencialmente, experimenta todo el tiempo. Y se le ve evidente que nada pasa por casualidad. Por más que la causalidad sea un invento, dice Hume, David Hume, dice, porque nosotros conectamos cosas, pero no necesariamente tienen que estar conectadas, son casualidades, que le llamamos causales, para poder entenderlas, lo que quieras, hermano. Pero vos siempre que haces determinadas cosas, siempre tenés el mismo resultado, quiere decir que hay una causa ahí. Lo importante es eso, que, y ya llegando a la hora del video, ¿qué decisión vas a tomar? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a decidirlo todo? ¿Te vas a someter a lo que te diga alguien, el pastor, el cura? Mirá que sabía. Tampoco es la ideal. Pero puede ser que te dé humildad. Puede ser. Obedecer madura el alma, decía una frase hermosa. Que compartí con un amigo a los 20 años también. Estaba en un lugar religioso, me acuerdo, y era en un señalador decía, obedecer madura el alma. Sí, porque te hace bajar y no creerte lo que no sos y observar. Y la otra vía, o sea, una vía rebelde, caprichosa, que termina siempre en la piña, como dice el economista siempre terminás en un golpe. La otra vía es la observación. O sea, la vía del sometimiento a una autoridad humana, y hay una tercera vía que es la vía de ese descubrir ese orden cósmico, pero descubrirlo por sí mismo. Es la vía difícil, porque todo el mundo sigue, o es un rebelde, o sigue a los sacerdotes, a los científicos, a los que les dicen más o menos lo que son las cosas. Está bien cuando uno es chico, pero en algún momento tiene que abrirse paso, solo. Y no, a descubrir, a contemplar, a observar si es que existe ese orden en el mundo, si es que existe la verdad, si es que existe el bien, si es que todo eso está más allá de mis caprichos, o mis deseos y mis impulsos y mis tendencias y mis modas y mi esnovismo y mis estímulos, influencias sociales, si hay algo que trasciende la trascendencia o no. Esa es la decisión, ese es el tema que habría que plantear a la juventud, en las universidades, en las escuelas. ¿Hay Dios o no hay Dios? No es la pregunta de si hay un tipo de barba, no. Es, ¿hay un orden cósmico o yo invento todo? ¿Hay una verdad o la verdad es la que a mí me parece? ¿Hay belleza o la belleza es la que a mí me parece? ¿Hay bien o el bien y el mal es un invento? La moral. ¿Se entiende el mensaje? Esa es la vía. Sí, espero que el mensaje haya llegado. Esas son las dos vías. Si quieren creerle al pastor, al cura o a alguna autoridad sabia, está bien, es humildad, pero siempre tengan la puerta abierta para descubrir si es que esa es toda la verdad. Ese es un buen camino. Lo triste es cuando elegís la otra opción, que es no existe la verdad, no existe el bien, no existe la belleza, no existe Dios, no hay logos, no hay nada. Existencialismo ateo, sartreano, nietzscheano, Foucaultiano. El hombre se hace lo que es. No hay nada. Cuando te morís, todo termina. ¿Estamos acá? Por casualidad.
No hay camino, no hay destino, no hay de dónde venimos ni a dónde vamos. No hay esencia, soy lo que me hago. Me cambio el sexo, me cambio las ideas, me cambio de las religiones, me cambio de las filosofías. Y es tan válido como cualquier otra cosa, sea quien sea, en todas partes, todo es cierto. Eso se llama posmodernidad. Posverdad. Viene de conjuntar verdad con posmodernidad, de decir posverdad. Se usa mucho la palabra post. Antes hacía chistes Heinlein con macho posmo, que era el macho posmoderno, que no era muy macho, digamos, porque era como poco voluntarioso, le daba todo igual. Era un chiste que hacía un locutor argentino, muy divertido esa parodia, ¿no? Bien, gente, amigos queridos, creo que está bien la idea, creo que se entiende. Si hay algún comentario, por favor háganmelo. Esa es la gran disyuntiva. O hay algo, o hay alguien, o no. Muchos dicen, bueno, soy liberal, soy esto. No me interesa qué ideología tenés. ¿Crees que hay algo que manda sobre vos, que es más grande que vos, más inteligente, o lo que sea, que en algún libro sagrado pueda haber alguna verdad, en la Biblia, en el Corán, en el Dhammapada, en los Vedas, en el Tao Te Ching, en algún lado hay alguna verdad que te trasciende, en la naturaleza, en tu alma? ¿Hay algo? ¿O es solo lo que me pinte? Si es lo que me pinte, imagínate todas las peores aberraciones del mundo, las psicopatías y degeneraciones y deformidades que se pueden encontrar en la Deep Web, desde el comercio con niños hasta torturas, no sé cómo decirlo. Había una película que se llamaba Videodrome de David Cronenberg, que es un director canadiense, que mostraba cómo se vendían videos. Era una película, ¿no?, de gente que era torturada sexualmente, atacada y luego matada, y esos videos cotizaban en la web. No en la web, no había web en esa época, había videos, se vendían los videos en un contrabando. Videodrome se llama la película. Eso es perversión, depravación, y eso existe cuando no hay ningún criterio. Miren, Dios, como yo lo veo, esa luz, esa inteligencia, esa sabiduría, no es una persona para mí, es mucho más. Tampoco es hombre ni mujer. En todo caso es ambas cosas, es femenino y es masculino. Tiene dos aspectos. Lo que enseña es la armonía, la bondad, la justicia, el respeto, la libertad. ¿Cómo la enseña? Nos deja hacer. Nos hemos equivocado miles de veces y nos deja hacer. Y es tan respetuoso que es silencioso. Hay un libro, El silencio de Dios se llama, creo que de Gambra. Es silencioso. Porque en esa infinita sabiduría te permite ser lo que quieras ser. El ser humano eligió apartarse. Ese es el mito de la caída. Se alejó. Y ahora experimentan un mundo perdido.
pero cada tanto le manda un mensajero y le dice, mirá, vos venís de acá. Como el caso de Platón, que decía, vos venís del mundo superior. Tenés que recordar. Y el alma recuerda. A veces está más limpia el alma y se acuerda más. A veces está más sucia y no se acuerda de nada. Y le atraen cosas que no son ella misma, que no es ese mundo puro. Creo que está más que bien hasta ahora. Digo, podemos dejarlo acá, ¿les parece? Y espero que este mensaje llegue, que sirva. Tenía ganas de decir todo esto y decirles que es posible, y que mi creencia es que está acá. Eso está acá. Eso existe. Y no hay un camino único para llegar ahí. Pero una vez que lo encontrás, vas a ver que tenés relación con todos los caminos. Les sugiero estudiar religiones comparadas. Van a ver ahí cómo se conecta eso. Y eso compararlo con la ciencia y con la filosofía. Y van a ver cómo todo tiene un orden. No existe esa cosa caótica de porque a mí me parece. No, hay algo más que lo que le parece a un cerebro de carne. Y ese es el desafío, ver si puedo encontrarlo y dedicar mi vida a eso, trabajar, tener familia, todo lo que quiera, estudiar, pero nunca perdiendo de vista esto, ¿sí? Y bueno, ya podemos decir que dejamos, ¿sí? Acá. Agradezco mucho si alguien vio todo el video, porque hay que tener paciencia. No sé si soy entretenido, no sé si soy claro, pero el que tiene la paciencia de ver, gracias. Muchísimas gracias. Y compartan. Suscríbanse al canal, por favor, si les gusta. Se llama Libre Pensador 3. Mi nombre es Mariano. Y espero que sirva, y compartan el video si si es interesante, si este mensaje les llegó y piensa que le puede servir a otros. Gracias, muchas gracias.